Feliz sábado a todos mis hermanos. Una vez más, es un gusto estar con ustedes y poder aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Esta mañana no solo me siento agradecido por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, sino que me siento agradecido con Dios por la oportunidad que me da de un año más de vida. Sí, ¿verdad? Es que dicen que ya ahorita comencé a rejuvenecer, ¿ya? Ya de una edad en adelante uno rejuvenece, dicen. Que en el Señor rejuvenecemos y Él nos da fuerza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cada día nos da fuerzas, nos renueva las fuerzas. Y por qué no decirlo, nos hace jóvenes. Así que esta mañana quiero compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes, más que agradecido con nuestro Dios. Así que voy a invitarles, una vez más, los invito a que me acompañen en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos en esta mañana. Sé y estoy seguro que con el tiempo es difícil poder cubrir lo que el libro de Hebreos trae a nuestra vida, lo que la carta de Hebreos trae a nuestra vida. Vamos a corregir eso. No es el libro, es la carta, es una carta que es escrita a los hebreos, a aquellos hebreos que habían creído firmemente en Jesús. Y voy a introducirme con esto que lo he venido viendo como un común denominador en lo que es la Escritura. ¿Cuántos saben y creen que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo? ¿Ya? ¿Cuántos saben que el libro de Hebreos, que la carta de Hebreos no fue escrita por Pablo? Oh. Bueno, miren, voy a decirlo así. Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos y sostenemos que el libro, que la carta de los hebreos a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Pero si nos vamos a los estudios de los eruditos bíblicos, a los antecedentes e historial de los manuscritos bíblicos, no tenemos evidencia alguna en cuanto a la escritura de que haya sido directamente por el apóstol Pablo. Y ahí hay un argumento tremendo y grande de por qué no podemos sostener que la carta de Hebreos fue escrita por Pablo. Pero esto es muy común en la escritura. Y por eso quiero introducirme con esto. Porque esto es muy común en la escritura. No solo en la carta a los hebreos. En la mayoría de las cartas, en la mayoría de los libros, si no hay una cita específica, todo queda en duda de quién lo escribió. Y esto trae a mí un entender más espiritual. Y quiero compartirlo esta mañana con ustedes. Ustedes y yo sabemos que el autor de la Biblia ¿es quién? ¿Es quién? Dios. Inspirados los hombres por el Espíritu Santo escribieron la palabra que ahora nosotros tenemos. Y mis hermanos, a raíz de ello, no es de relevancia el poder destacar un autor u otro en el libro, en las cartas.
Porque ustedes y yo debemos estar convencidos que quien escribió no fue el hombre, fue la inspiración del Espíritu Santo en el hombre para ti y para mí. Y el hombre se puede equivocar y el hombre puede fallar. Y la Escritura, hoy algunos en su querer hacer dudar de la palabra de Dios, ponen algunas situaciones humanas que ahí se revelan. Pero mis hermanos, lo que sí es bien claro es de que es una palabra viva porque es la palabra de Dios para ti y para mí y para hoy. Si bien es cierto, el libro, la carta de los hebreos fue escrita para los hebreos, hoy en día es para ti y para mí. Y no solo hablando porque somos hebreos espirituales, amén. Amén, injertados al pueblo de Dios, sino que porque Dios ha escrito para nosotros hoy. Y a partir de ello, quiero que podamos entender y poder basar nuestra creencia en la palabra de Dios, porque es una palabra no humana, sino inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Libro de Hebreos. Tengo que resumirlo, pero vamos a leerlo la mayor parte que podamos del tema. Así que quiero que lo tengan abierto el libro de Hebreos. ¿Lo tienen todos? Para que me puedan seguir. Pero déjenme hacer un resumen de él. Podemos resumir el libro de Hebreos y titularlo que aquí el Espíritu de Dios nos dicta y nos dice a través del apóstol Pablo de que Jesucristo es superior a todo. Y si ustedes y yo queremos tener una base para poder argumentar con los demás de que Jesús es más que todo, el libro de Hebreos es el libro por excelencia. Si en la palabra de Dios nosotros podemos argumentar en cuanto a la grandeza y supremacía de Jesús, el libro de Hebreos nos da la base, los textos directos en los cuales nosotros podemos estar seguros de la supremacía de Jesús. Pero al mismo tiempo, Pablo hace un corte en la carta. ¿Por qué? Porque nos habla de la supremacía de Jesús y concluye hablándonos de una fe grande en la cual tú y yo podemos vivir y experimentar cosas maravillosas. Así que para subrayar el libro, para sellar el libro, podemos encontrar en el libro la supremacía de Jesucristo y la fe. Pero mis hermanos, como tenemos que ahondar en esto, hay 3 puntos relevantes que quiero compartir esta mañana con ustedes. Número 1, quiero que veamos a Jesús en el libro de Hebreos superior como persona que es Jesús. Número 2, quiero que veamos en el libro de los Hebreos nosotros a Jesús como superior, como ministro, en su labor, en su trabajo, y ver a Jesús como superior, como nuestro ejemplo. Si dividimos el libro o si resumimos el libro por capítulo, ¿qué trata cada capítulo? Yo lo presento ahí en pantalla a ustedes. Del capítulo 1 al capítulo 2 encontramos de que Jesús es superior en la revelación. Y aquí ustedes conocen el texto que encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 1. Y los invito. En estos postreros días, capítulo 1, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Y decía el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Número 2, si nosotros leemos los capítulos del 3 al 4, nosotros encontramos la supremacía de Jesús como líder. Y mientras se podía hablar de la grandeza del liderazgo de Moisés, viene y presenta la carta a los hebreos que Jesús es mayor que Moisés y mayor que todos los profetas. Del capítulo 5 al capítulo 7 encontramos a Jesús como el sumo sacerdote, pero aún más. No es un sumo sacerdote común, sino que es un sumo sacerdote escogido específicamente por Dios para su servicio. Versículo 10 del capítulo 5. ¿Están conmigo? Y fue declarado por Dios. ¿Cómo fue declarado Jesús por Dios? Sumo sacerdote. Y no es de que, ¿recuerdan ustedes cómo era el linaje de los sacerdotes? ¿Quién era la raíz del linaje de los sacerdotes? ¿Quién era la raíz del linaje de los sacerdotes? Aarón, la tribu de Leví. Jesús no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? Y entonces pudiéramos decir, no, él no merece por linaje el sumo sacerdocio. Y entonces dice Dios, ok, está bien, dice Dios. Jesús no merece el linaje del sacerdote por el linaje de los levitas. Pero yo lo nombro sumo sacerdote y superior a todos los sacerdotes. ¿Qué les parece? Hay una gran discusión por allí. Bueno, ya se me salió, lo voy a decir. Hay una gran discusión por ahí porque dice, ¿y a ti quién te nombró? ¿Y a ti quién te nombró anciano? Y entonces, y algunos buscamos la iglesia más famosa y más grande. Yo fui nombrado anciano de tal iglesia. ¿Qué les parecería que ustedes me preguntaran quién me nombró predicador? Y entonces yo, en lugar de decirles que un hombre, que una institución, les pudiera decir Dios. Por sobre cualquier institución, Dios nombró a Jesús sumo sacerdote. Del capítulo 8 al capítulo 10, el apóstol Pablo eleva a Jesús más que todo de los famosos y respetados sacrificios y pacto mismo. Y Jesús es más que todos los sacrificios, porque los sacrificios todo eran un símbolo, una imagen de Él, no era lo real. Y Jesús es el real sacrificio y pacto eterno para todas las naciones. Y del capítulo 11 al capítulo 13, gran discusión para algunos. Mientras encontramos el capítulo 11, el salmo de la fe que le han llamado, donde se presentan los grandes héroes de la fe. Allí podemos encontrar a Jesús superior como ejemplo de fe a tu vida y a la mía. Pero mis hermanos, el tiempo está corriendo, aunque la presentación no quiere. Hoy sí. Entremos en detalle. Jesús es superior como persona. En el capítulo 1, en el versículo 1 leíamos:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero no dieron abasto los profetas, ¿o sí? No, era una revelación imperfecta. Eran hombres revelando la imagen de Dios. Era una imagen imperfecta y por lo tanto Él tuvo que poner a una revelación perfecta para ti y para mí. Y ese fue, versículo 2. Y en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo. ¿Están conmigo? El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oh, espérenme. Jesús es superior a los profetas, porque no solo es profeta, sino que es creador del universo. Así que Jesús es superior. Oh, no me puedo detener. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es superior a los ángeles, porque dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Oh, pero hubo un impasse en la vida de Jesús. No lo puedo dejar de mencionar. Dice la palabra de Dios que se hizo menor que los ángeles y habitó entre nosotros. Pero ¿saben qué? Resucitó, fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Le voy a decir algo más. Hoy no solo es superior a los ángeles porque es el Dios mismo, sino que hoy es superior a los ángeles porque los ángeles hoy le adoran, según Apocalipsis. Le adoran por lo que Él vino a hacer a esta tierra. Y esto me impacta a mí. ¿Sabes por qué? Porque si los ángeles reconocen ese sacrificio que Jesús hizo y lo adoran, yo no sé por qué tú y yo ahora todavía dudamos en adorarle. Tú y yo pensamos en adorarle o no, en darle el mérito como superior a todo. Los ángeles lo reconocen y ahí en los cielos no solo lo adoran por ser el Hijo de Dios, no solo le adoran por ser Dios, sino que le adoran por el sacrificio que hizo por ti y por mí. Jesús es superior a Moisés. ¿Quién constituyó líder a Moisés? Jesús. Jesús lo constituyó líder. Y un líder, muy buen líder. Ya casi se me sale y digo perfecto. Pero ustedes me iban a contradecir y me iban a decir, no, si se equivocó, pero en su error, pero en sus errores, ustedes y yo tenemos una esperanza en los errores de Moisés. ¿No lo han pensado ustedes así? Porque tratamos de hacer lo mejor para Dios y nos equivocamos. Pero tu salvación y la mía no está en que yo sea perfecto. Tu salvación y la mía está en Jesús, que es el que nos ha escogido. Así como escogió a Moisés como líder, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Y ahí está tu salvación segura. Y te puedes equivocar. Pero dice el verso 3 del capítulo 1, que en Él nosotros tenemos perdón de pecados y por lo tanto
la salvación segura. Y Moisés está gozando hoy de la gloria celestial. No por perfecto, sino por quien lo escogió, Jesús. Oh, mis hermanos. Y si vemos a Jesús como ministro, trabajando por ti y por mí, oh, mis hermanos, eso sí que es más grande. Eso sí que es superior. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿Teniendo un qué? Un gran. ¿Saben ustedes? Esa palabra no se dice para los demás sumos sacerdotes en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos gran sumos sacerdotes habían en el Antiguo Testamento? ¿Estudiosos? ¿Estudiosos del tabernáculo? ¿Cuántos gran sumos sacerdotes había? Aarón era ¿qué? Y del linaje de él vinieron ¿cuántos? Sumos sacerdotes. Pero gran, solo hay uno. Y ese es Jesús, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, por lo tanto, nuestra profesión, nuestra creencia en Él. Él es grande por sobre todos. Y decíamos que Él es grande por sobre todos, no por un linaje, sino por que Dios lo nombró. Punto. Ahí no hay discusión. Yo no sé por qué nos atrevemos a empezar a discutir con Dios. Pero si Dios lo nombró, ¿qué podemos discutir? Ok. Por eso quisiera poder decir que Dios me ha nombrado, para que nadie discuta mis nombramientos. Aún en mi imperfección, ¿ok? No estoy diciendo que soy perfecto, que por eso me escoge Dios, no. Que todos ustedes y yo, y estoy aprovechando por la época, ¿verdad? Podamos confirmar nuestra vida, nuestra elección a su servicio por el mismo Dios. No sé dónde está la confusión, pero hoy voy a sellar, o voy a aclarar una confusión. Capítulo 8, versículo 6. Jesús es superior en el pacto. ¿Están conmigo? Pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un ¿qué? Mejor pacto. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Así que Él es superior en el pacto. Porque aquel pacto antiguo falleció, feneció. Aquel pacto antiguo no funcionó, pero ahora en Jesús, en el nuevo pacto, sí funciona. Y no solo es un nuevo pacto mejor, sino que Él mismo es la garantía del nuevo pacto. Y entonces algunos dicen, ok, en el nuevo pacto no obedecemos, la ley murió y ya vivimos felices en Cristo, desobedientes. Porque si la ley murió, hay desobediencia. Pero el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, el versículo 10 nos explica cuál es el nuevo pacto. No sé si ustedes se habían dado cuenta. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto en el que tú y yo hoy vivimos? Porque ese es el nuevo pacto, donde Jesús es el mediador de un mejor pacto. El nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. No el antiguo, el nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Estoy en el versículo 10. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿pondré qué? Mis leyes, no en tablas de piedra, sino que en la mente. Sobre su corazón las escribiré, no en las tablas de piedra, sino que en el corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué está diciendo el texto?
que ahora los mandamientos que Dios dio a Israel en tablas de piedra, ahora te los ha dado a ti y a mí. Esos mismos mandamientos te los ha dado a ti y a mí en nuestro corazón, grabado en nuestra mente, tocados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, llamados por el Espíritu Santo. Hoy ya no necesitas ir y leer los mandamientos. Hoy el Espíritu Santo viene y te habla y te dice: no mates, trata bien a tu hermano. Hoy el Espíritu Santo te hace la invitación de venir a la iglesia y adorar en sábado. No necesitas estar pensando en las tradiciones, en las costumbres y cómo guardar y cómo no guardar, sino que el Espíritu Santo te está inspirando, te está tocando, porque ese es el nuevo pacto para que tú y yo seamos redimidos en ese mediador que es perfecto hasta en el nuevo pacto. 7:22 confirma de que Jesús no solo es el mediador, sino que es el fiador de este nuevo pacto. ¿Y ustedes saben cuál es la diferencia entre mediador y fiador? Se lo voy a presentar de dos maneras esta mañana. La que presenta el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, es de que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, hacía sacrificio para sus pecados. Y hacía sacrificio para los pecados del pueblo. ¿Sí? Y él funcionaba, el sumo sacerdote, en el tabernáculo del desierto, en Israel. Él funcionaba como mediador, porque él se ponía en medio y tomaba sacrificio y hacía sacrificio para con el pueblo y para sí mismo. Pero dice el libro de Hebreos que Jesús no necesita hacer sacrificios por él, no ha pecado. Y el sacrificio que necesita hacer por el pueblo no necesita sacrificar un animal. Él mismo se sacrificó. Ustedes lo pueden leer en Hebreos. Él mismo se sacrificó. Así que él no solo es mediador, no solo intercede ante Dios para que Dios nos dé el perdón, sino que él es nuestro fiador, porque él mismo es el sacrificio por el cual el Padre es o nos extiende el perdón a nosotros. ¿Está conmigo? No solo él le dice: Padre, la carta de los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es grande también. Eso es grande para nosotros. Nos entiende, ¿verdad? Y entonces viene ante el Padre y le dice: Padre, perdónalo. Yo sé que es tener hambre. Y él te falló a ti en obediencia porque tenía hambre. Y Dios le dice: ok, hay que perdonarlo. Pero tú sabes, dice el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, pero tú sabes que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y entonces Jesús se vuelve tu fiador, mi fiador, y le dice al Padre: aquí está mi sangre. Gloria a Dios. Y realmente tenemos que aprender a amar a Jesús, porque Él nos amó. Y como dice la palabra, en nuestras transgresiones y pecados, Él nos amó, nos ama, intercede por ti y por mí. Es grande. Y allí les resumí los versículos 13 al 14 y 28, porque Él es más grande que todos los sacrificios. Porque dice el versículo 13 del capítulo 9:
Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Más superior, más grande. Versículo 28 del capítulo 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Voy a recalcar eso. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mis hermanos, hablando de la grandeza de Jesús, hablando de cuán grande es Jesús, ahora caemos al capítulo 11 y comienza Pablo a presentar la grandeza de los hombres. Y para algunos es un choque. Porque si me está presentando a Jesús como grande, y ahora dice que los hombres también son grandes, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? Capítulo 11. El Salmo de la Fe, algunos lo han mencionado así. Y entonces comienza a hablar de Abel. Nos habla de Enoc, nos habla de Abraham. Pregunto esta mañana, ¿cuántos quisieran haber sido como ellos? ¿O cuántos quisieran llegar a ser como ellos? Enoc. ¿Ah? Ya no estaría aquí, hermanos. No sé a qué edad se lo llevó, pero yo creo que como ya el tiempo ya se acordó, yo ya me hubiera ido. ¿Cuántos quisieran tener la fe de Abraham? Wow, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran renunciar a todas sus riquezas como Moisés y a vivir pobre? ¿Cuántos quisieran? ¿Ah? No, ahí vayan, me dijeron ya todos amén. Y después dicen que no tienen riquezas. Levántenme la mano los ricos. Oh, mis hermanos. Ahora me llama, voy a llamar la atención a unos textos que quizás no le hemos puesto atención, quizás me inquieta. Versículo 10 del capítulo 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitectura y constructor es Dios. Dice que esperaba. Porque esperaba. ¿Tú esperas? Y uno de los textos de este versículo, de este capítulo, que me inquieta grandemente mi fe, es el 13. Porque dice, conforme a la fe, ¿qué pasó? Murieron todos estos, ¿sin qué? No, eso no. ¿Me entienden por qué inquieta mi fe? Yo creo, yo espero, pero yo espero recibir hoy. Yo creo, yo tengo fe, pero espero ver la bendición de Dios antes que me muera. Y estos hombres fueron grandes. ¿Por qué? Porque fueron fieles, murieron. Y estamos hablando, bueno, aquí estamos hablando de Abraham, pero y los que murieron con los leones. Abraham murió largo de días y bien, pero todos los mártires murieron quemados. ¿Qué más? Esperando recibir
la promesa. Y esto me inquieta. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos. Y hoy sí tiene sentido, miren, y hoy sí tiene sentido el versículo que define la fe, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ellos estaban seguros de que iban a recibir esa ciudad nueva, que el arquitecto no es hombre, es Dios mismo. Ellos esperaban recibir. Ellos estaban convencidos, la convicción de lo que no se ve. Y resistieron la prueba y murieron. Y esto me preocupa, porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a estar firmes, manteniendo nuestra fe en Dios en los momentos difíciles cuando no vemos su promesa cumplida? Grandes hombres. Bueno, ya lo leí en el texto, el versículo 19. No, lo iba a saltar por factor de tiempo. Pero miren, les voy a decir algo que tocó mi corazón. Entiendo con el versículo 19 que Abraham tuvo el valor y la valentía de matar a su hijo. ¿Por qué? Por fe. ¿Qué era lo que él creía? Él creía que Dios era tan poderoso que lo podía resucitar a su hijo después de que él hubiera matado. Porque Dios había prometido que ese hijo iba a ser una gran nación y Dios no miente y Dios iba a cumplir su promesa. Así que no importa, yo lo mato. Y como de él va a salir descendencia y como él va a haber una gran nación, Dios lo va a resucitar. Si Dios lo pidió, Dios lo va a resucitar. Y él lo agarró, lo subió y le dijo: hijo, ten fe. Tú serás una gran nación. Y no importa que hoy mueras, Jesús te resucita y serás una gran nación. Y Isaac dijo: no hay problema. ¿Cuántos quisieran morir con esa certeza? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran morir con esa certeza? ¿Saben por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no creemos. Si yo creo que Jesús me resucita, ¿cuál es el problema? Oh, grandes hombres. El versículo 39 vuelve a decir: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, y sí, ¿verdad? ¡Wow! De todos ellos, ¡wow! ¿Cómo lo alcanzaron ese gran testimonio que ahora tú y yo los admiramos? Por fe. Pero ¿sabes qué? No recibieron lo prometido, pero ellos tuvieron fe. Grandes hombres. Yo creo que ahí ya se quedó chiquito Jesús. Cuando todavía no se quedó chiquito Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice: wow, grandes hombres. Capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús,
¿Qué? ¿Quieres que te diga algo? Ellos fueron grandes porque Jesús es grande. Ellos fueron grandes porque pusieron sus ojos en Jesús, que es el qué, el autor y consumador. ¿Saben qué es eso? Es el autor, es el que lo crea, es el que lo hace, es el que lo vive en ti, lo vive en mí. Y Él es el que culmina la fe en ti. Y te lo voy a decir, culmina la promesa por la fe en ti. Y tú vives hoy. Y podemos vivir hoy, desde hoy, la promesa. Debo terminar con 2 llamados esta mañana. Capítulo 10, versículos 37 al 39. Porque aún un poquito, esperar. Mis hermanos, tenemos que esperar un poquito, ¿ok? Resistamos un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y se lo ruego a Dios que no tarde. Pero ¿sabes qué? Hoy, antes de que Él venga, el justo vive ¿por qué? Por fe. Y esa parte no me gusta, pero la Biblia lo dice. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. En otras palabras, se entristece Dios por el que retrocede. Por lo tanto, esta mañana tengo que hacerte el llamado que resistas un poquito más. Y quiero que hagas propio el verso 39. Pero nosotros, ¿se atreven? ¿Se atreven a leerlo? Leámoslo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Que así sea. Que así sea delante de Dios. Que nosotros no retrocedamos para perdición, sino seamos de los que tienen fe para perseverancia del alma. Para que nuestra vida sea eterna, necesitamos resistir, tener fe un poquito más, porque Él viene. Oh, mis hermanos, recientemente en clase me llamó la atención lo que decía el doctor que nos estaba dando la clase. Nos preguntó: Pedro le dijo a Jesús, aunque todos estos te negaren, ¿verdad? Yo no te negaré. ¿Sí? ¿Están conmigo? Les pregunto, ¿traicionó Pedro a Jesús? Le voy a tener que hacer 3 veces la pregunta. ¿Traicionó Pedro a Jesús? ¿Traicionó Pedro a Jesús? Les cuento otra historia.
Les cuento otra historia. Y así nos dijo el doctor que nos estaba dando la clase. Estaban en el huerto. Llegó la guardia a detener a Jesús. Se acercó Judas, besó a Jesús y Jesús le declara con un beso: y Judas dio un paso atrás. ¿Y saben qué hizo Pedro? Se puso delante de Jesús, entre Judas y la guardia, y puso atrás a Jesús. Y se paró firme, porque él le había dicho a Jesús: yo. Y por ahí uno se atrevió a moverse. Y ustedes saben lo que le pasó, ¿verdad? Se quedó sin oreja. Hay veces nosotros tenemos miedo a comprometernos y decirle: Jesús, sí, yo lucho por ti. Porque tenemos miedo que más adelante lo podemos negar. Oh, mis hermanos, pero lo que vale es tu decisión. Si tú decides, así como dice el texto, resistir hasta el final, no retroceder para perdición, que sea tu decisión, no retroceder, y Dios lo va a hacer realidad. No es que no lo vas a defraudar más adelante. Es posible que tú y yo lo defraudemos, pero porque tú has decidido, Él va a hacer posible el cumplimiento de su promesa en tu vida. Así lo hizo con Pedro. Apartó a Pedro de en medio. Grandiosa escena, ¿verdad? Levantó la oreja y la pegó. Aquí estoy. Pedro lo negó. Pero a Jesús no le valía eso. A Jesús le valía la decisión de Pedro. Y por eso lo llamó después a la orilla del mar. Oh, mis hermanos. Dios nos ama para salvación. Termino con este texto. Capítulo 10, versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y poniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer? Oh, mis hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en seguridad, en confianza, con una gran fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Me quedo corto en palabras.
Mantengámonos firmes en esta fe. Pero ayudémonos unos a otros a mantener esta fe en Jesús. Él es fiel. Él cumplirá su promesa. Amén. ¿Cuántos en esta mañana le damos gracias al Señor por este tan hermoso mensaje que nos trajo el hermano Gómez en esta mañana? Amén, amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos.